Sinceramente, no creo que nadie en la liga esté listo para el Barça que Flick está armando en silencio. No hablo del resultado de un amistoso, hablo de una idea, porque lo que se vio ayer no fue un simple partido de pretemporada. Fue Flick mostrando, por primera vez con piezas nuevas en el campo, cómo piensa resolver el problema más grande que tiene este equipo. No tiene un 9 de toda la vida, y en vez de esconderlo, lo convirtió en un plan. Adeyemi, Abdelkarim, Bisiwu, Lamine, otra vez decisivo. Solo con decir esos nombres juntos ya suena raro, casi injusto para el resto de la liga. Un extremo alemán recién llegado, un delantero que hace 3 semanas era una promesa desconocida para la mayoría, un chico que entró en los últimos minutos y no paró de anotar. Y encima el mejor jugador de la liga pasada, saliendo desde el banco como si fuera un lujo más. Y ahí es exactamente donde la cosa se pone interesante. Porque el problema real de este Barça, el que lleva meses en el aire, es qué hacer sin un delantero centro fijo. Y Flick, en vez de forzar a alguien a jugar de espaldas todo el partido, decidió romper el molde. 2 extremos verticales abriendo el campo y Rafinha cayendo al medio como falso 9. Una apuesta arriesgada, sí, pero también la prueba de que este entrenador no está improvisando. Está construyendo algo con una lógica clara detrás. Empecemos por Adeyemi. El extremo llegó con la etiqueta de fichaje de velocidad, de ese jugador que rompe líneas por fuera, y en su primer ensayo serio ya apareció donde más duele, dentro del área, no en la banda. Su gol nació de una asistencia de Rafinha que había caído hacia afuera, y él apareció en el centro para definir. Eso no es solo velocidad, eso es leer el espacio que deja un falso 9, y eso lo cambia todo. Porque si Adeyemi entiende que su gol no siempre va a nacer desde la banda, sino apareciendo por dentro cuando Rafinha abre el círculo, este Barça deja de depender de un delantero de área clásico. Tiene un extremo que también sabe rematar como un 9. Ahora bien, el dato que a mí más me llamó la atención no fue el de Adeyemi, fue lo que pasó apenas Flick metió a Hamza Abdelkarim en el campo. Menos de 5 minutos. Eso es lo que tardó el joven egipcio en cazar un centro y definir en una posición acrobática un gol de área, de esos que solo saben hacer los delanteros de verdad. Y lo dice todo sobre por qué Flick lo tiene en la rotación pese a lo joven que es. No es un extremo más disfrazado de 9, es un rematador nato metido en un equipo que necesitaba exactamente eso. Sumado a eso, apareció Bisiwu, otro nombre que hace un mes casi nadie mencionaba fuera del Barça Athletic. Salió con el partido ya resuelto, en los minutos finales, y en ese tiempo corto hizo lo único que un delantero joven necesita hacer para meterse en la cabeza de su entrenador: anotar. 2 goles, uno de ellos de los que se recuerdan. No hace falta más para entender por qué Flick decidió arriesgarse a meterlo. Ahora piensen en lo que significa tener, al mismo tiempo, a un extremo que remata como 9. A un 9 puro recién llegado desde la cantera y a un chico de la casa golpeando la puerta con dobletes. Ese es el verdadero problema que le vas a generar a cualquier rival esta temporada. No sabes cuál de los 3 te va a aparecer, y esto no es casualidad. Flick lleva semanas dejando pistas de que este Barça no se va a apoyar en un solo delantero, sino en un banco entero capaz de resolver un partido en 10 minutos. Eso ya se vio con Hamza. Eso ya se vio con Bisiwu. Por otro lado, hay algo que pasó más atrás en el campo y que casi nadie está mirando. Con Pedri y Gavi todavía sin sumarse al grupo, Flick tuvo que inventar un mediocampo de urgencia. Metió a Xavi Espart, un chico que en el Barça Athletic jugaba de lateral, y lo puso a acompañar a Bernal y Fermín en el centro. Y no lo hizo por capricho. Con la selección española sub-19, Espart ya había jugado ahí. Flick lo sabía, lo tenía estudiado, y no fue el único movimiento forzado. Eric García, un central de toda la vida, salió jugando como lateral derecho. Otra pieza reubicada, otra prueba de que este entrenador prefiere mover fichas antes que quedarse quieto esperando refuerzos. Eso ya lo dice todo sobre cómo trabaja Flick. No espera a tener el equipo ideal para empezar a construir la idea. La construye con lo que tiene, moviendo piezas hasta que encajan. Dicho esto, hay algo que separa a Lamine del resto de nombres que mencioné antes. Y aquí viene lo interesante. En medio de toda esta rotación de piezas nuevas, seguía estando Lamine Yamal. Entró desde el banco, algo que hace un año hubiera sido impensable con él como titular fijo. Y aún así, fue decisivo, anotando de penalti apenas pisó el campo. Eso no habla de un chico que perdió protagonismo.
Habla de un entrenador que puede darse el lujo de guardar a su mejor jugador para la segunda mitad y todavía así resolver el partido. Eso ya lo dice todo sobre las opciones que tiene Flick ahora mismo. Pero aquí hay un problema real, y no lo voy a esconder. Toda esta artillería ofensiva convivió con un fallo defensivo evidente. El gol que le hizo el Basilea nació de un despiste en un rebote. Un balón que parecía controlado y terminó en la portería de Joan García. Y por la banda de Balde, un jugador todavía muy joven en ese lateral, hubo más de un susto ante las subidas rivales. Aunque parezca extraño, ese detalle también forma parte de la historia, porque un equipo con tanto potencial arriba solo va a valer la pena si no regala goles atrás con la misma facilidad con la que los mete adelante. Y eso, hoy por hoy, sigue siendo una duda abierta. El problema es que a Flick le quedan apenas unos días de pretemporada real para resolverlo antes de que empiece a contar de verdad. Eso sí, no todo es alarma. Balde es un jugador de 2003. Todavía tiene margen para corregir esos desajustes, y el propio susto sirvió para que Flick viera en vivo, contra un rival de verdad, donde tiene que apretar antes del debut liguero. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de un equipo que probó ayer, por primera vez en serio, un ataque sin 9 fijo, con 3 delanteros distintos anotando, y su mejor jugador entrando desde el banco. Y todavía le sobró margen para preocuparse por lo defensivo. Eso ya es mucho margen de mejora, contando con que la base ofensiva ya funciona. ¿Se imaginan a este Barça con Pedri y Gavi de vuelta en el mediocampo, sosteniendo el balón para que Adeyemi, Abdelkarim y Lamine se turnen arriba? Ojo con esto, porque ni siquiera vimos todavía la versión completa del plan de Flick. Lo que vimos fue apenas un boceto, con piezas de urgencia como Espar tapando huecos y jugadores como Bisigu entrando recién en el tramo final. Y si con un boceto ya generó 3 delanteros distintos anotando en el mismo partido, imaginen esto, la versión terminada, con toda la plantilla disponible, jugando de memoria la idea que Flick lleva meses dibujando en la pizarra. ¿Podrá esta idea sin 9 fijo sostenerse cuando lleguen los rivales que sí aprietan de verdad? ¿O el problema defensivo que se vio termina pesando más de lo que hoy parece? Si crees que este Barça de Flick va a arrasar con esta idea sin 9, o si pensás que la falta de un delantero de referencia le va a costar caro en algún momento clave, déjamelo en los comentarios. Dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte el análisis completo de cómo se termina de armar esta nueva versión blaugrana. Y esto lo escribo mientras se conoce la última pieza del rompecabezas. Hoy mismo el Barça hizo oficial la llegada de Rodri, procedente del Manchester City, hasta 2030.